Ok, señores, bueno, vamos a empezar con la clase de Corona Crisis del día de hoy. Vamos a estar practicando un poco, pues, unos tips para que ustedes trabajen en casa. Son tips que pueden utilizar no solo para la parte de dibujo digital, si es el caso, sino que también la pueden utilizar para la parte de dibujo normal. Simplemente es una visión, una estrategia para poder construir de forma un poco más dinámica sus personajes. ¿Okay? Vamos a estar transmitiendo. Estamos en vivo en Instagram, estamos en vivo a través de Zoom. Los que se conecten, está abierto el canal de Zoom si desean participar directamente dentro de la aplicación. Tenemos también el canal de YouTube, está transmitiendo en vivo y pues vamos a empezar con esta clase. Vamos a estar trabajando entonces un poco de dibujo. Ok. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros a la hora de trabajar este proyecto? Nosotros cuando iniciamos el tema del proyecto, lo que estamos buscando es que ustedes tuvieran la capacidad de crear una historia, pero además dibujarla. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a dibujar? Vamos a hacer un cómic, vamos a hacer un manga, vamos a trabajar por cuadros, o vamos a hacer un libro o álbum que sería una sola imagen impactante. Por ejemplo, si nosotros trabajamos tipo cuento infantil, nosotros podemos manejar menos cantidad de información visual. Eso significa pocas ilustraciones, mucho texto. Pocas ilustraciones, mucho texto es una de las formas de resolver este proyecto. Entonces, uno de los consejos que nosotros le damos es que las ilustraciones sean dinámicas. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo acá. Yo tengo ya un dibujo que había hecho previamente en el papel. A mí no me gusta bocetear directamente en la tableta. Hay un tema digamos, de pérdida de información con la parte digital. Yo personalmente me gusta mucho mantenerme en el arte tradicional. Me gusta dibujar en papel, sketchar con crayones. Entonces, básicamente lo que buscamos es esto. Fíjense. Si tenemos una composición, ¿ok? Esto se llama retícula. Nosotros dividimos en cuatro nuestra página. Estoy utilizando un formato apaisado, significa que es horizontal. Lo que yo busco es que haya un rango de acción, un porcentaje de acción dentro de una zona. Como podemos ver acá, el personaje se mueve dentro de esta área, ¿ok? Dentro de este área. Si nosotros lo pintamos de esta manera, vamos a ver que hay más del personaje en esta zona que en esta zona. ¿Okay? Correcto. Esto lo que nos dice es que la acción está sucediendo del lado derecho, de este lado donde está la parte roja. ¿Okay? Eso es por peso. Cuando nosotros hablamos de composición de una página, nosotros tenemos que rescatar todas las teorías de Gestalt, Wushu Wong,
y Kandinsky, sobre todo con punto y línea sobre plano. Punto y línea sobre plano nos habla de que aquí es la zona de mayor peso y aquí es la zona de menor peso. Y estas son zonas, las otras zonas son zonas donde ocurren otro tipo de situaciones. Eso quiere decir que los elementos más grandes y más pesados están acá, luego le sigue los elementos de acá, luego los de acá y luego los de acá. ¿Okay? Eso significa que aquí hay mayor gravedad hacia abajo, mayor resistencia hacia abajo y aquí hay menor resistencia hacia arriba. ¿Okay? Empieza a conectar la gente en Zoom. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto lo que nos habla es de que nosotros trabajemos a nivel de composición, entendamos que no solo es poner el personaje y crear una escena, sino que esa escena tenga un comportamiento compositivo, vamos a decir, que tenga bastante poder, ¿no? Entonces, la escena tiene movimiento hacia este lado, ¿ok? Básicamente, este vendría siendo el punto de fuga, ¿ok? Hay mayor peso de la composición de nuestro lado derecho, según la ley de los tercios, pues está ocupando una buena zona, con lo cual el resto yo lo utilizo para complementar con el background, que va a ser nuestra segunda conversación, nuestra segunda, digamos que nuestro complemento visual. Entonces, primer plano el personaje, primerísimo primer plano el personaje. Dividimos la composición en dos partes, ¿ok? Esa composición en dos partes, pues básicamente nos permite a nosotros trabajar armónicamente a nivel de estructura, y todo nace pues de un sketch. Entonces yo tengo mi sketch, luego yo verifico si yo necesito moverlo dentro de mi composición. Yo puedo incluso sangrar a mi personaje, yo puedo darle más tamaño y mover esto hacia afuera, donde él ocupe mucho menos espacio de la zona amarilla y se meta más hacia la zona roja, con lo cual tengo mucho más espacio en mi lado izquierdo para que sea un segundo plano. Entonces, cuando nosotros trabajemos en composiciones que no son en consecución de cuadros, porque vamos allá en las próximas clases a hablar de cómics, ahorita estamos hablando más hacia que si fuera un cuento, nosotros estamos buscando que ustedes generen piezas únicas o ilustraciones únicas que tengan bastante movimiento, dinamismo. Entonces, voy a empezar a sketchar a este personaje. Básicamente, él viene con un movimiento bastante dinámico. Y podemos sentir que el personaje está en la composición, pero se está moviendo. Entonces, no sé si se acuerdan, el personaje que nosotros estamos utilizando para diseñar nuestro cómic de Corona Crisis, es básicamente pues un personaje que tiene un traje biomecánico que le permite volverse microscópico y entrar en el cuerpo de una persona infectada para curarla a través de una serie de armas diseñadas con elementos orgánicos. Básicamente hablamos en las clases de que ese elemento orgánico que ellos iban a disparar en su armamento era ozono. ¿Okay? Entonces, luego tenemos aquí nuestro personaje que está en un diseño bastante dinámico, ¿okay? Está en movimiento.
y nosotros estamos buscando que él esté en una posición que genere impacto visual para que esta página, cuando esté completamente ilustrada, lista, pueda servir en conjunto con el texto. Nosotros vamos a hacer una gran composición con una imagen dinámica con bastante texto. ¿Por qué? Porque la idea es que, tipo los cuentos infantiles son cuentos que trabajan a nivel de mucho texto acompañado de imagen, ¿okay? Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que ustedes puedan resolver de una manera dinámica, una pose dinámica, abarquen mucho. Entonces, nosotros estamos buscando que generen este tipo de discursos, ¿ok? Discursos donde el dibujo, pues el poder del dibujo, sin importar el estilo, sin importar su calidad ilustrativa, solamente que venda bastante dinamismo, que se comprometan en mostrar dinámica y movimiento para que sea atractivo para el público. Entonces, si nosotros mantenemos ese tipo de estética, nosotros podemos dibujar menos, trabajar mucho menos la parte visual. Eso no significa que el proyecto sea peor o mejor. Básicamente son estrategias. ¿Con qué te sientes bien tú trabajando? ¿Qué es mejor para ti como ilustrador? Tu historia es corta, es larga, está enfocada en qué target. ¿Es un target adolescente? ¿Es un target más adulto? A nivel de mercadeo, todo lo que es un target menor a adulto es mucho más rentable, muchísimo más rentable. El cómic es una farsa. El cómic es un mundo de mucho trabajo y poco ingreso, ¿ok? Mucho trabajo, poco ingreso. En cambio, el mundo de la ilustración más infantil, más cartoon, como la quieren llamar, me gusta infantil porque cartoon se siente como más animado. En cambio, infantil es como más de lectura, más de book, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes puedan desarrollar un lenguaje un lenguaje de creación de personajes más interesante, más libre, menos cantidad de cuadros, puedo fajarme un poco más con algunos detalles, también manteniendo mi estilo, porque si mi estilo es un poco más libre, entonces ¿para qué voy a fajarme con los detalles si más bien es un estilo que sintetiza? Entonces lo que estamos buscando es que ustedes puedan generar esa cantidad de discursos interesantes, esa cantidad de discursos vamos a llamarlo discursos de poder visual. ¿Ok? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos un proyecto en el cual ustedes, a través de su experiencia como ilustradores, pero sobre todo como storytellers, porque realmente este proyecto es más de narrativa que de dibujo. El dibujo es un complemento, es una de las cosas que tienen que tomar mucho en cuenta las personas que participen en Corona Crisis. Nos interesa mucho más el poder narrativo que el poder visual. El poder visual
va a complementar su proyecto, más no va a ser vamos a decir, el 1000% de la relevancia del proyecto, ¿ok? Entonces, lo que estamos buscando es eso, ustedes generen una imagen más dinámica y ya yo con esto, si tengo un texto, yo puedo incluso entonces manipular este espacio manteniendo este tema, fíjense. Ahora voy a volver a hacer la retícula para que la puedan ver. Por aquí se está conectando el otro ilustrador en Zoom, ya lo le vamos a dar el pase a nuestro amigo para que él asuma posición de combate. Básicamente entonces lo que sucede acá es esto, dividimos en dos, ¿verdad? Y este espacio, si yo muevo mi personaje más hacia acá, en una pose, es una pose que tiene dinamismo. Fíjense cómo ahora yo voy a utilizar esto a mi favor. ¿Por qué? El personaje tiene una visual. ¿Cuál es la visual del personaje? El personaje su vista está enfocada acá, ¿ok? Él ocupa un porcentaje parcial, él ocupa una parte parcial él ocupa una sección parcial del plano, ¿ok? Todo este porcentaje del plano, y tengo espacio acá para generar una caja de texto que me permita a mí, con una tipografía de lectura que puede ser un Arial, generar en un tamaño decente, que puede ser un 12, una cantidad de texto bien interesante. Puedo vaciar texto en 12 o en mínimo 11. No recomendaría menos de eso. Y hasta que yo pueda hablar con mi padre. Solo te pido que reflexiones mucho sobre eso. Otro como tú, no.
Mister, conéctate, Gatish. Agarra el control y vamos a ir dibujando mientras te voy. Vamos a ir dibujando mientras te voy dando instrucciones. Entonces, la idea, básicamente, como les expliqué antes, diseñó una página. Gato nos va a explicar un poco cómo diseñaría él una página tipo cómic, ¿ok? Entonces, vamos a observar cómo él lo hace. Bien. Está trabajando aquí a 300 dpi. Va a poner su ancho y su alto y su resolución. Perfecto. Ahí él modifica. Yo trabajaría básicamente a más de 300, unos 500 para tener mayor poder visual, para que esa línea a la hora de imprimir, si lo van a imprimir, no se pixele, y para que ustedes puedan trabajarlo en digital, pues aunque va a pesar bastante, va a tener bastante calidad. Entonces el señor se conecta y empieza a dibujar. Entonces básicamente lo que él tiene que hacer es diagramar su página, ¿no? ¿Cómo diagramaría su cómic? Entonces imaginemos que es un cómic de unas 6 páginas, 6 cuadros. Vamos a hacer 6 a 7 cuadros. La tía lo promete. Se crea un nuevo layer y va a utilizar las herramientas de construcción para poder generar ese discurso de construcción de los recuadros con los cuales va a generar su cómic. Entonces el primero va a generar sus recuadros, fíjense, ¿okay? Y empieza a construir sus cuadros. Va a empezar con un cuadro principal. Siempre es importante los cuadros principales que abren de esta forma. Son cuadros que van a tener información interesante, información que permite desarrollar la narrativa, ¿ok? Luego, él está diseñando un cuadro más pequeño. ¿Qué sucede en ese tipo de cuadros que son así más chicos, ¿no? Ese tipo de cuadros más chicos son cuadros como para detalles, como para una expresión facial, una mirada, un detalle de ojos. Los otros dos cuadros podríamos jugar con unos cortes diagonales. Exactamente. Imagínate un cuadro con un corte diagonal, muy bien. ¿Y qué pasa? Acá nosotros estábamos hablando de que íbamos a diseñar una página de 6 cuadros. Entonces ahorita aquí, en ese espacio, lo vamos a manejar desde el fondo, no va a ser ningún recuadro ahí abajo, exactamente. Ahí no dibuja ningún cuadro, sino que lo deja así y va a hacer el dibujo como en el background. O puede hacer un recuadro que se incruste en el otro que tiene el corte diagonal. Entonces es como una fusión, como si hubiera un cuadro, vamos a decirlo, que le haga secuencia, y él va a unificar esos dos cuadros, ¿okay? Va a unificar y crea ese diseño. Ok. Él ahora entonces va a unificar su página. Fíjense que él ahora le faltaban cuadros. Él, bajo esta estructura de 4 cuadros, le falta colocar ahorita 2 más. Él va a aprovechar el espacio que tiene arriba y va a montar 2 cuadros más en la parte de arriba, en un layer nuevo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, él empieza ahora a construir sus recuadros extra. Ahora fíjense, ahora cambió la narrativa. Él había empezado con una narrativa de apertura en un gran cuadro que iba a permitir hacer un plano general, pero ahora está en un cuadro pues más chico, que va a complementarlo con otro más o menos del mismo tamaño,
Y esos cuadros van a ser cuadros pues, que va a hacer esa apertura al cómic. Ahora él nos está dejando un espacio en blanco que va a fungir como un cuadro. Él lo acaba de marcar aquí como una X. Ese espacio que él está dejando ahí, él ahí va a dibujar. Y es como que si fuera el background desde el papel. En ese espacio, exactamente. Él va a manejar un background que hace como de panorámica. Fíjense cómo se pasa por debajo de los cuadros, ¿ok? Y lo que nos permite es tener mayor profundidad, una narrativa más continua. Y él empieza entonces a sketchear dentro de sus recuadros a sus personajes. Libremente, él empieza a crear su narrativa. Esto es lo que sería la parte de storyboard. Nosotros necesitamos generar este tipo de discurso de una forma bien libre, bien sketchy, bien escueto, pues es el lenguaje inicial que le permite al artista a posterior terminar ilustrando. Nosotros no podemos ir directo al arte final, nosotros no podemos pretender que vamos a montarnos directo a dibujar, vamos a llamarlo de alguna forma, desde cero, piezas finales. No, nosotros tenemos que pasar por un proceso creativo que nos va llevando desde la estructura de la página, bien sea como trabajamos en la primera sección, que era más tipo cuento infantil, una ilustración principal con background y texto, o una narrativa visual con 6 cuadros por página, ¿ok? Donde pues empieza un juego de tomas y de cámaras para que nuestro amigo empiece a trabajar. Entonces él lo que nos está indicando acá es que él está utilizando una narrativa de derecha a izquierda y que funciona como una especie de zigzag, donde los personajes van colocándose dentro de los recuadros, intentando que tú comprendas la estructura narrativa, que va a empezar en este caso a la derecha y se va hacia la izquierda. ¿Qué sucede? Normalmente nos van a decir que uno lee de izquierda a derecha y entonces uno tiene que salir de la izquierda siempre hacia la derecha. Eso es falso, eso no funciona. Aquí lo que realmente sucede es que podemos empezar como está trabajando John Gatto. En este caso él empieza a la derecha con el background y empieza a generar todo su discurso en una forma de visual, donde es la visión de los personajes la que indica hacia dónde vamos a dirigir nosotros la lectura. Entonces en este caso pues empezamos desde abajo, y vamos haciendo nuestro zigzag que nos permite construir esa, vamos a llamarlo, esa línea de lectura. ¿Okay? Construir este proyecto en torno a este lenguaje y en torno a esta estrategia de estilo cómic les va a tomar más tiempo, porque tienen que pasar por este proceso de sketching, este proceso de boceteado, para poder luego trabajar artes finales, o sea, es decir, pulir esto y llevarlo a su máxima expresión artística. Entonces, fíjense cómo cada cuadro va permitiendo que el artista narre diferentes momentos de la historia desde diferentes perspectivas, tomas más cercanas, tomas más lejanas, ¿ok? Entonces, la idea real de que esto suceda de esta forma es pues, que si ustedes tienen el poder narrativo y el tiempo y la capacidad ilustrativa para dar a entender una cantidad de mensajes, aquí se utiliza mucho menos texto y las explicaciones las dan, digamos que las figuras, lo visual, la parte visual. Del otro lado, podemos ser mucho más duchos con la parte del texto y del desarrollo narrativo y podemos trabajar simples ilustraciones más sencillas. Entonces, aquí John lo que nos va haciendo es un viaje de un personaje que inicia en un plano, un primer plano. Empezamos con un plano general que está arriba a la derecha, que es la ciudad. A la izquierda, un plano, primer plano, de un rostro, baja hacia una especie de toma que vendría estando desde la espalda de los personajes hacia el frente, donde ellos se ven en una porción como
se podría tomar un plano medio, luego venimos a un plano, primer plano o plano de detalle, podría también decirse, que sería esta visión del rostro con los ojos, etc. Y nos vamos hacia abajo, ya cuando resolvemos ese primer plano, tenemos dos cuadros para alejarnos un poco y mostrar un poco más del personaje, ¿no? Meternos un poco más en la historia. ¿Qué es importante aquí? Si estos planos son tan cercanos, va a ser muy importante los globos de texto y lo que suceda dentro de los globos de texto. Si estos planos son lejanos, muestran muchas cosas, la narrativa tal vez y los diálogos no necesitan ser muy detallados, muy complejos. Entonces, ¿qué pasa? Estos son cuadros donde el protagonismo está en el personaje y la interacción narrativa la da el diálogo entre personajes. Aquí no hay mucho que explicar. Aquí la explicación viene dada por lo visual. Entonces aquí John empieza a distribuir en su página su globo de texto y fíjense que él trata de no ser muy invasivo dentro de su área de trabajo. O sea, la visual y la estrategia de John para ubicar su globo de texto, que son muy importantes a nivel compositivo, es que tiremos los globos de texto hacia los márgenes para que la visual pues se mantenga y la estética sea, pues vamos a llamarlo, correcta, ¿no? Si lo hago que se monta por dentro, ¿es incorrecto? No es incorrecto. La idea es que no tapes, que no superpongas globos de texto a ilustraciones importantes o a zonas de ilustraciones importantes. Tú puedes montar sobre las cosas, tú puedes tapar un poco algo, pero la idea es que respetes mucho la visual porque es un tema de narrativa visual. Si tú elegiste hacerlo así, el protagonista siempre es la imagen y no el texto, al contrario del otro. El texto, las imágenes van a ser menos imágenes con mayor nivel ilustrativo, y mucho texto, mucha narrativa, mucho poder con la palabra. En este caso, la palabra pues pierde un poco el poder, la narrativa viene a través de la imagen, tenemos que ser muy buenos dibujantes. Tal vez no tenemos que ilustrar al máximo nivel, ¿verdad? Aquí podemos bajar el nivel, podemos trabajar colores planos, pero sí tenemos que saber distribuir la página en los dos. Entonces, aquí lo que nos indica John es que lo que está muy bien es mantener esos espacios, que exista aire en la página, que nosotros podamos respetar el recuadro, los lados del recuadro, que los globos de texto no se superponen a nada, y que nosotros sentimos esa dinámica que viene desde arriba y que permite toda esa narrativa en forma de zigzag hasta el final. ¿Okay? Él ahí, entonces, dicen que dentro de esos globos de texto vamos nosotros a estar incluyendo pues nuestras palabras, ¿okay? Nuestro texto. Perfecto. Con esto, señores, vamos a concluir la clase del día de hoy. Recuérdense que estas clases son módulos cortos de 45 minutos, media hora. Nos vamos a estar viendo hasta el 30 de mayo. Recuérdense que el 30 de mayo es la clase final. Es el día donde vamos a estar esperando que ustedes entreguen sus proyectos. Muy importante. Si quieren que su proyecto sea enviado al MICA, si quieren que ustedes, MICA es el Maryland Institute College of Art, una universidad de Maryland, Estados Unidos, y recibir feedback profesional, deben participar escribiéndonos a través de nuestro correo theacademypty@gmail.com. theacademypty@gmail.com. Nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Comics Academy PTY. Nos pueden seguir aquí en Instagram, Comics Academy PTY también. A través del Instagram estamos publicando las salas de Zoom. También nos podemos ver a través de YouTube, Juaco de Profesor, nuestro canal por ahora, que está transmitiendo las clases en vivo y que va a estar subiendo los módulos de las clases una vez editados los videos de las clases. Y una vez que ustedes nos escriban por correo, los vamos a estar remitiendo a un programa, a un dashboard, donde van a mantenerse en contacto con nosotros y vamos a estar corrigiendo
todas sus dudas. Muchísimas gracias al señor Gato, excelente ilustrador. Lo pueden seguir por favor en Instagram, por favor anota ahí tu Instagram, @JohnOdinFostelian. Un poco complicado porque un apellido vikingo, la corte de Asgard. Entonces, para que por favor sigan a nuestro amigo John, excelente ilustrador. Le damos las gracias nuevamente por participar el día de hoy, a todos los que se han conectado en el Zoom, a todos los que se han conectado en Instagram, a las personas que están en YouTube, en Facebook. Muchísimas gracias, señores. Los esperamos el miércoles que viene a la misma hora, desde las 6 de la tarde nos conectamos. Súper importante, escriban al correo para que puedan recibir el material. Nos pregunta por aquí Josué, ¿es algo como esto lo que se debe entregar, no? Sí, correcto, es algo como esto. Esto es un sketch del proyecto. Nosotros vamos a corregir un proyecto en una fase inicial. Nos interesa mucho la narrativa. Si el concepto es bueno y la narrativa es buena, pero la parte visual todavía carece de potencia, nosotros los vamos a ayudar hasta que logremos pues, un nivel visual lo suficientemente bueno para poder enviarlo a América, ¿okay? Entonces, recuerden que parte de lo que va a suceder es que el ganador de la narrativa y el tema conceptual va a recibir una beca, ¿ok? Y vamos a ver, pues, clases para que ustedes mejoren su proyecto. Así que nuestro amigo Josué, sí, básicamente lo que nos tienes que enviar es algo como esto para nosotros poder meternos en contexto, entender tu historia. Obviamente, pues, Gato es un tipo con bastante poder visual y tiene la capacidad de resolverlo así de rápido. Los que no tengan esa capacidad, pues no se mortifiquen, porque la idea es que veas clases con nosotros para que logres hacerlo. Uno de los profesores de la academia es el señor que están viendo en pantalla, así que ya saben, estamos completamente a la orden. Escríbanos por el correo, nos vamos a despedir por el día de hoy. Muchísimas gracias, Gato. Vamos a estar publicando esto en Instagram, en el Facebook, y sobre todo en YouTube. Activos, escriban al correo. Nos vemos la semana que viene, miércoles 6 p.m. Esto es Corona Crisis, una forma muy creativa de contar pues, una historia que estamos viviendo el día de hoy y que vamos a explotar al máximo nivel para que pues el mundo se entere cómo nosotros vivimos y vemos este momento crítico para la humanidad y sobre todo pues buscar soluciones creativas. La segunda parte de Corona Crisis pues va a ser una serie de conversatorios donde nosotros queremos oír cuál es su visión de futuro, qué creen ustedes que va a pasar en el mundo luego del coronavirus. ¿Volverá a ser todo como antes o cambiará para siempre? Bueno, señores, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego y gracias a Gato. Chao.